Bueno, ya estamos con Luis Diego. Luis Diego, buenas noches. ¿Cómo estás, amigo? Qué gusto verte. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de poder hablar un poco, ¿verdad? De realmente enfocarnos un poco en la realidad, ¿verdad? Este presente tan distópico que estamos viviendo. Así es. Para los que no conocen a Luis Diego es una persona ambientalista que está ligado a Preserve Planet. Eh, para los que no saben qué es Preserve Planet, es una organización no gubernamental que se funda en Costa Rica y sin fines de lucro, pero tal vez voy a dejar que sea Luis Diego que se presente, él como persona y también que presente a la organización de la cual eres parte. No sé si decir que representas o mejor digo, de la cual eres parte. Sí, muchas gracias. Bueno, básicamente yo soy un ciudadano normal y corriente, ¿verdad? De esos que hablan más de la cuenta algunas veces, podrá considerarse por algunas personas, pero en realidad sí me he dedicado la mayor parte de mi vida a la protección de la naturaleza de diferentes maneras, ¿verdad? Es decir, las personas que tal vez me conocen o han estado o he tenido la oportunidad de estar con ellas en algunas experiencias de vida, de proyectos, sabrán a lo que me estoy refiriendo, porque en nuestro país existen muchos ambientalistas y también existen ambientalistas, y eso ha desvirtuado un poco el nombre, ¿verdad? Por decirlo así, pero bueno. Pero eso no solamente en Costa Rica, yo creo que a nivel mundial eh, el ambientalismo se convirtió en un negocio. De eso vamos a hablar también un poco más adelante. Claro, de hecho. De hecho, y sobre todo, de ahí es donde, bueno, a lo largo de mi vida he trabajado, no voy a poner a hacer una anécdota de experiencias negativas en el mundo del ambientalismo, porque no viene al caso en este momento, pero he tenido la experiencia de vincularme con muchas organizaciones y es desde hace unos 20 años o más o menos que tengo la representación de Preserve Planet en la región, ¿verdad? Que Preserve Planet no es, como quien dice, la organización clásica de muchos empleados, en realidad casi somos una organización que se difunde en medios a nivel global, y de ahí es donde nace una campaña importantísima que se llama la aplicación del poder de uno. Eh, Realmente esa fue una, digamos, lanzamiento de la organización a nivel mundial, porque la campaña fue divulgada en múltiples países, está traducida en unos 8 idiomas, y de ahí en adelante, bueno, eso es parte, digamos, del inicio de esta organización, y sobre todo siempre el activo más importante que tiene la organización precisamente, bueno, es como el que aplican ustedes de Radio Surquí, que realmente en este momento hay que empoderar a la gente, pero al individuo en sí. Es decir, y de ahí es donde empezamos a trabajar en un ambiente un poco escabroso, por decirlo así, porque hay muchísima presencia política, empresarial, en la psique de todas las personas, ¿verdad? Y realmente cuando uno trata de traspasar esa barrera, el asunto se empieza a complicar, ¿verdad? O sea, realmente estamos muy conscientes de la realidad y sobre todo desde un punto de vista, y lo digo a título personal directamente, de lo sencillo que resulta ahora manejar las ideas de las personas para beneficio personal. Y bueno, y realmente ahora estamos viendo un mundo post-COVID, ¿verdad? Que tal parece que hubo como un blackout ahí mental para muchas personas y que fue como un reset. Hay muchas teorías, ese es otro tema también muy que podríamos hablar toda la noche, ¿verdad? Yo siempre consideré que es una pandemia magnificada, es decir, pero bueno, este es otro tema. En relación, digamos, a lo que yo te estoy hablando de la estrategia que se está utilizando ahora, tiene que ver directamente con esto que estamos viviendo en este momento. Varias personas al unísono nos están escuchando, nos están viendo. Esto va a quedar grabado y se va a duplicar
algunos abogados por ahí van a querer bajarlo, ¿verdad? Realmente, etcétera. Los conspiranoicos van a agarrar pedacitos y los van a editar de lo más bonito. Y esa es la era en que estamos viviendo, ¿verdad? Estamos dentro de esa era, pero un porcentaje enorme de personas aún no lo asimila de manera correcta o de manera real de qué es lo que están haciendo para que las personas, por ejemplo, elijan un presidente. Diego, curiosamente, bueno, estamos en la era de la comunicación, en la era de la conectividad, pero también estamos en la era de la desinformación. Qué fácil que es desinformar, qué fácil que es manipular la opinión de la gente muchas veces que no buscan eh, y que se dejan llevar nada más por lo que vieron en un lugar. Yo le digo a la gente siempre, yo no tengo la razón, yo creo que los únicos que tienen la razón absoluta son los tontos. Entonces, yo no quiero entrar en ese grupo. Y le digo a la gente, si ustedes ven algo publicado en Radio Surquí, vayan y constátenlo en otro lugar, vean a ver qué se está diciendo en otros lugares y fórmense su propia opinión. Me llama la atención, entonces Preserve Planet tiene cerca de 50 y resto de años y se fundó en Costa Rica. O sea, yo he escuchado de la fundación, pero yo pensaba que era una fundación, una ONG extranjera. Sí, no, de hecho, la organización no tiene, digamos, estamos legalmente inscritos en nuestro país, no es que somos una organización pirata de esas que también existen, es decir, tenemos cédula jurídica al día, todos los papeles, como quien dice, ¿verdad? Claro. Eso algunas veces es muy importante de recalcar, hasta cierto aspecto, porque lo que yo te estaba explicando hace un momento es que más que ser una organización de marketing o de logros, que detuvimos la destrucción de tal bosque. Tenemos nuestros logros a lo largo de la historia y por supuesto, y las personas que lo saben, por ejemplo, haber impulsado la prohibición de la cacería deportiva en todo el territorio nacional. Eso es un logro del cual nos enorgullecemos, ¿verdad? Que precisamente eso tuvo mucha relación o tiene mucha relación en lo que viene del proyecto de referéndum, ¿verdad? Porque nos amparamos en el mismo marco jurídico de referéndums para poder llevar al Congreso la prohibición por mayoría o de costarricenses que querían que no se matara animales por matarlos solo ahí por jugar de rambitos allá en el Cerro de la Muerte. Entonces realmente eso es parte de las estrategias que tiene la organización, por decirlo así, de facilitarle a la sociedad todas nuestras redes y nuestra influencia global para poder ejercer un cambio. O sea, realmente, y nosotros no estamos buscando bajo ninguna circunstancia, ningún apoyo o pretensión política. De hecho, ahora, bueno, hablo en nombre de la organización, que no tiene ningún vínculo político, y ahora hablo también en nombre de Luis Diego Marín Schumacher, en nombre mío. O sea, pues tengo derecho a expresar con libertad que yo no estoy apoyando o yo no soy un troll de otro interés, no tengo ningún interés de nada. Es decir, en la era de la información, la ignorancia ya no es un pretexto válido. Si usted pone mi nombre en cualquier buscador, usted puede investigar mi pasado. Cualquier persona que tenga acceso a internet puede hacerlo. Y ahí vamos a ver claramente cuál ha sido mi trayectoria en relación al tema político. Yo en la vida ni a una alcaldía he llegado, a una municipalidad, nunca he tenido vínculos con la política, pero realmente sí. Pero sí votas. Una alerta informadamente. Se está viendo, el patrimonio natural del Estado se está viendo destruido. Así de sencillo, qué es lo que está pasando y el tema del programa del asunto de lo que está sucediendo en Gandoca Manzanillo. Claro. Ya vamos a entrar a ese aspecto que, bueno, yo te contacté precisamente por un audio que hiciste circular en diferentes grupos de WhatsApp. Bueno, no sé dónde lo mandaste por primera vez, luego lo vi en un montón de grupos y me llamó mucho la atención y tengo que confesar que en mi vida había escuchado un audio de más de minuto y medio de alguien. Cuando alguien a mí me manda un audio y yo veo que dura 4 minutos, yo qué pereza, y le escribo, mira, no puedo escuchar audios, ¿qué es lo que querés? Pero ese audio vale la pena invertir los 19 minutos con 1 o 2 segundos que dura. Y vamos a hablar de eso, nada más para cerrar la parte
de Preserve Planet, que la gente vayan a buscar la página en Facebook, la misión de Preserve Planet, de identificar, denunciar y vigilar temas de importancia que afectan a las especies animales y vegetales en peligro, los ecosistemas y el medio ambiente en general, aumentar la conciencia pública, desarrollar y llevar a cabo proyectos para ayudar a la protección de especies animales, velar por el cumplimiento de la legislación nacional e internacional relativa a la defensa del ambiente, fomentar la expansión e integración del movimiento ambientalista en el ámbito nacional y mundial y contribuir con el bienestar del ser humano en armonía con la naturaleza. Es parte de la misión que tiene Preserve Planet, campañas en las que han estado metidos, Programa Internacional de Educación Ambiental, Calentamiento Global y Protección del Aire, combustibles fósiles, asuntos marinos, deforestación de la selva tropical, y justo aquí es donde entramos. Preserve Planet desarrolla una campaña intensa a nivel local e internacional en contra de la destrucción de las últimas selvas tropicales del planeta. Y en este momento vemos cómo en Andoca, Manzanillo, en Caribe Sur, se está destruyendo la selva. Tú hiciste acusaciones muy serias directamente contra el presidente y otras autoridades, también ¿cómo se llama? El alcalde del cantón de Talamanca. Entonces, ahora sí, yo quiero que tú te relajes y nos cuentes cómo va el mambo, si quieres repetir parte de lo que decías en ese audio, pero que nos hables qué es lo que está pasando allá y qué es lo que ustedes, la información que ustedes tienen. Sí, bueno, básicamente, como bien ya lo indicaste en nuestros estatutos y nuestros objetivos, la destrucción del bosque tropical es una prioridad de la organización. Detener la destrucción del bosque tropical es uno de los objetivos primordiales de la organización. En Costa Rica hemos tenido diferentes etapas, digamos, de deforestación, de corrupción, de una historia larga, realmente larga, pero en relación a lo que ya quedó de bosque, ya, como quien dice, porque ya se dio una merma, ya a finales de los 90s, del 2000 para acá ya se logra aplicar de manera un poco adecuada, al principio no tanto, pero ya después mejoró el pago de servicios ambientales, luego ya se vino el boom del turismo, ¿verdad? Que casi a eso le debemos, digamos, el haber logrado salvar muchos de los bosques realmente de la zona, por ejemplo, la península de Osa, que por un momento fue autorizada la tala de más de 14,000 árboles, ¿verdad? Creo que era el gobierno era la ministra Elizabeth Odio, era el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, creo, no recuerdo bien. Pero bueno, en ese momento era la corrupción siempre presente, porque nuestro país siempre ha estado presente. Lo que pasa es que ahora es muy fácil realmente detectarla. En ese momento nosotros tuvimos que investigar, tuvimos que invertir realmente en investigadores privados, una serie de cosas que ahora desde un teclado lo hubieras hecho en una hora. Se logró detener la destrucción de la península de Osa. Quedaron dos fronteras. Por un lado, Guanacaste, una zona que ya había sido devastada ambientalmente, con excepción de algunas áreas que lograron sobrevivir, obviamente, como el Parque Nacional Santa Rosa y otras áreas, el Parque Rincón de la Vieja, el sistema de áreas de conservación que muy juiciosamente, y eso debemos aceptarlo, ¿verdad? Porque siempre hay que entrar en el tema político, muy juiciosamente fueron impulsados por algunos expresidentes, de los pocos realmente que no podríamos catalogar como corruptos o como embusteros, sino realmente costarricenses interesados en el tema ambiental, por lo menos, para no entrar en otras áreas políticas que son más escabrosas, ¿verdad? Y me refiero directamente a Rodrigo Carazo Odio, que fue uno de los mayores impulsores del sistema de áreas de conservación, por lo menos el que dio ese primer banderazo. O sea, son hitos históricos que si eso no hubiera sucedido, ahora no estaremos jactándonos de tener el 25% del territorio bajo conservación. Ok, ya se viene el nuevo siglo y Costa Rica empieza a crecer como interés global precisamente por esa conservación de la naturaleza. Empieza a ser el boom de la industria del turismo. Como parte de la experiencia de mi vida, igualmente, yo durante algunos años, justamente en esa transición,
hice muchos videos, muchos audiovisuales relacionados con el tema para impulsar la industria turística en el país. Y vi un cambio así, pero rapidísimo. Es decir, por un lado se fueron las personas más juiciosas, por decirlo así, más visionarias, a apostarle al turismo de bajo impacto. Turismo de bajo impacto que, dicho sea de paso, siempre de una manera, digamos, natural, hace que las comunidades pasen como por una transición lenta y mantenga una gran estabilidad, o una estabilidad superior, por ejemplo, a la que podría tener una zona como Tamarindo o una zona que se desarrolló de otra forma más impactante. Me refiero a comunidades como Monteverde, por ejemplo. Me refiero a comunidades como Tortuguero, que ha enfrentado sus problemas también, intereses, recuerdo, de hacer una carretera que llegara al parque, ¿verdad? Sí, claro, para pasearse. Y ahí empezamos un poco con las malas intenciones siempre de algunos políticos, pasearse en todas las personas que trasladan turistas de manera más sostenible en lanchitas desde Limón, etcétera, para empezar a meter el concepto de turismo masivo, que va de la mano, es un buen ejemplo, en Tortuguero se logró detener, va de la mano con lo que se pretende hacer ahora, primeramente en el Caribe, en la costa caribeña, sobre todo el sur del Caribe, y en la península de Osa. Es decir, perdón que te interrumpa, nada más a manera de comentario, ese tour, para la gente que no lo han hecho, deberían de hacerlo. Yo cuando yo tenía 17 años, hace 29 años, yo entraba a Tortuguero y hasta la Barra de Colorado. Entrábamos por Siquirres, por Caño Negro creo que es, y luego empezamos a entrar por Moín. Es un viaje maravilloso. Yo estaba trabajando en una lancha gasolinera que repartía gasolina ahí para arriba a todos esos hoteles, la laguna de Samay. Lugar precioso. Entiendo que ahora se está entrando también por el lado de Guapiles. Bueno, Cariari, cuando yo me refiero a Cariari, siempre digo Guapiles. Pero sí y sí, recuerdo que desde ese tiempo se hablaba de romper una carretera y entrar a Tortuguero, lo que me parece un ecocidio. Exacto. Y eso es parte de, podemos ver realmente cuál es la conveniencia, por decirlo así, tanto para una región, para una comunidad, para el ambiente de un modelo de desarrollo o el otro modelo de desarrollo, que es el que se empezó a implementar, por ejemplo, en la provincia de Guanacaste, ¿verdad? Es decir, ya vemos que el asunto es un poco diferente, es un poco más mecanizado, más sistematizado, hoteles de cadena, o sea, el mismo concepto de restaurantes de comida rápida, solo que con cadenas gigantes, que lo que te venden es un paquete, ya cambia el rol completamente, ¿verdad? De tal forma que nosotros, sobre todo, como organización, nos oponemos rotundamente a que en el Caribe costarricense se cometan los mismos errores que se están cometiendo en este momento en lugares como Guanacaste. ¿Por qué? Porque son las últimas dos fronteras. Ahora estaba leyendo un artículo de lo que está pasando en Argentina con Javier Milei y el titular era muy, muy llamativo. Los argentinos venden las joyas de la abuela. O sea, realmente, obviamente, a un nivel, digamos, económico familiar, ya cuando estás en una situación, ¿qué vas a hacer? No te vas a comer las joyas de los aretes de la abuelita, no, venderlos y cambiarlos por comida. Bueno, el caso para Costa Rica con la naturaleza es aún más patético. Porque las joyas no valen nada, pueden valer mucho, pero no valen. Pero una joya como el Parque Nacional Corcovado, sí es cierto que es una joya que no se puede recuperar. Es así de sencillo, porque primero que nada, y de ahí es parte un poco de la experiencia de vida, la experiencia de haber trabajado con la organización, todo costarricense siempre tiene que estar muy consciente de su país, sí de su país, pero del tamaño de su país, del tamaño de nuestro país, porque yo también soy costarricense. Es decir, el país se nos hace muy grande, algunas veces por dos factores. Uno, que somos un país muy montañoso, es decir, cuánto duramos de aquí a Puerto Jiménez, atravesando el Cerro de la Muerte, o sea, son 7, 8 horas, ¿verdad? Pero de un país plano,
8 horas puedo recorrer un montón de kilómetros más, me explico. Es decir, ese es el concepto que tenemos de tamaño, que ha de ser, es una hipótesis mía, yo no estoy seguro de eso tampoco, que puede pasar por la mente de un costarricense, pero es necesario que entendamos que un país como Brasil, para hablar de un país tropicalón, así más grande, mucho más grande que Costa Rica, cuando comete un error o cuando han cometido errores de implementar modelos de desarrollo, no aptos, ¿verdad? Simple y sencillamente vuelven a ver para allá y tienen un país gigante. Lo mismo los australianos, es decir, los costarricenses tenemos que comprender que aquí las cosas solo se dañan una vez y ya después no tenemos más porque ya nos quedamos sin país, ya nos quedamos sin nuestro... Yo diría que de momento no es un fraude, pero cuando uno se da cuenta del valor que tiene nuestro país a nivel internacional, a veces digo, pucha, no, estamos siendo farsantes, estamos siendo unos embusteros con la venta del país en otros lados, porque vamos te encontrar a gente, sobre todo en congresos internacionales, mira, que te hacen así, es decir, y no por ser japoneses, sino gracias por hacer lo que mi país no está haciendo, porque realmente Costa Rica es algo impresionante, mira, y hasta lloran con uno. No, estoy hablando en serio, pero nos damos cuenta que en Costa Rica, y ahí viene lo de la denuncia que hice en ese audio de WhatsApp, que dicho sea de paso, es muy interesante, por ejemplo, que ya llevemos casi 30 minutos de estar conversando y nadie escuche. Claro, el asunto de WhatsApp es que solo de un canal. Claro, eso se entiende así, tipo un dictador que habla y habla y habla. Estamos de acuerdo, pero es que existen las réplicas. Por eso yo siempre digo que el WhatsApp es una herramienta muy interesante. Y si hablaste 5 minutos de algo que yo te devuelvo el WhatsApp, te lo contesto. Bueno, así lo hago yo. Bueno, ese es otro tema. Pero yo veo realmente la falta de interés de muchas personas en el Caribe en relación a lo que está sucediendo, que es mi Caribe, es tu Caribe, etcétera, pero que no es lo mismo a que esa situación tenemos que verlo. Puedes vivir vos si ves que está pasando al frente de tu casa, o sea, que te va a caer encima el derrumbe, el terraplego, o sea, vos ves, pero lo que puede suceder realmente en el Caribe, en relación a temáticas ya meramente de asuntos como el calentamiento global, digo yo, ¿en qué mundo están viviendo? ¿En qué mundo están viviendo? Es decir, ¿cómo pueden permitir que el presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, porque mi denuncia sobre todo también es acompañando la del diputado Ariel Robles? O sea, realmente casi todas mis réplicas y mis denuncias se basan en lo que yo he aprendido a lo largo de mi vida en relación al tema de la ingeniería social mediática y también, obviamente, dando el apoyo a un diputado que cumple con su trabajo, porque este es el trabajo de un diputado. Yo felicito al diputado Ariel Robles y a los de la fracción del frente que han apoyado esta causa y de otras fracciones también. Pero yo digo que todos los diputados tienen que hacer eso, para eso les estamos pagando. No es ahí para que estén en esos melodramas, en esas serruchadas de piso y esas babosadas que aburren. O sea, realmente, mientras que el país está cayendo a pedazos, porque yo no estoy hablando solo también del ecocidio de Candoca Manzanillo, estoy hablando de la parte de la inseguridad, estoy hablando de ese, para verlo así, entrar en materia del tema de la ingeniería social mediática. A mí me encantan las mascotas, de hecho, y tengo muchos perros, muchos adoptados, ¿verdad? Entonces tengo mucha experiencia de las mascotas, que es el clásico juego de tirarles un juguete, que al principio se lo llevan, y no es un entrenamiento, sino es algo así básico. Cualquier persona que tiene mascotas sabe lo que estoy hablando. Y al rato, ya el logro fue que el juguete que tiraste a la mascota, ella te lo devuelva y te lo dé como una presa. Es parte del entrenamiento. Bueno, en Costa Rica están haciendo lo mismo con muchos costarricenses y no se están dando ni cuenta. Andan como esos perritos que llegan así con la colilla, toda en pura vida. Es decir, pues estamos en un nivel evolutivo diferente al de un canis familiaris o un canis lupus. O sea, realmente da lástima ver cómo están manipulando a las personas y no se están dando ni cuenta. Esto tampoco es información que me estoy sacando de la manga, eso es lo que dije más o menos en el audio. Es decir, existe todo un expediente en la Asamblea Legislativa que está investigando este tema de
de la ingeniería social mediática, de que un congreso de publicistas alguien se jactara de decir que pusimos al presidente, que fueron cosas que sucedieron, no son inventos, ¿verdad? Y eso une un montón de piezas realmente en relación al tema de la manipulación de las personas, sobre todo, y de la sociedad, ¿verdad? Yo siento que si no actuamos en este momento, y no me refiero solo a Candoca, me refiero a todos los demás temas, y que entendamos que sí tenemos la posibilidad de lograr cambios, porque lo mismo que les dije hace un rato, de que tuviéramos coincidencia del tamaño de nuestro territorio nacional, démonos cuenta que tampoco somos una población así como gigantesca. Ya, me explico, es decir, es muy sencillo, o sea, realmente que denunciemos las cosas que legalmente que son ilegales, ¿verdad? Y que, en primer lugar, ¿verdad? Y que también, o debería ser mejor dicho, en primer lugar, situaciones que pueden atentar nuestra seguridad. Y en este caso me refiero a las personas que habitan en la costa del Caribe, al frente de sitios como el que están destruyendo, ¿verdad? Este señor Alan Pacheco Dent, ¿verdad? Ese es íntimo amigo del señor presidente de la República. Y eso así, yo no sé, yo no voy a usar palabras formalitas ahí de que tienen relaciones, de no sé qué. Mira, no, es lo de siempre que ha sucedido en este país. Mira, sos el presidente, man. Son tan amigos que se dice, y esto no es información verificada, que hace poco aquí en las montañas de San Rafael de Heredia se dio una fiesta de parte de este señor a la gente de Casa Presidencial. Estamos detrás de esa información. Sí, mira, es que estas son mafias. Yo lo veo así, es que hasta en la corrupción y en eso, obviamente somos la misma especie, la misma humanidad, solo que en la humanidad existen diferentes niveles de expertise para la corrupción, por decirlo así, ¿verdad? Es decir, lo que otrora veíamos románticamente, por ejemplo, en Italia, de la mafia y las familias en el sur, y la Sicilia, y esa música, es una belleza, ¿verdad? Y bueno, históricamente, porque tenemos que estar informados siempre de realidades, ¿cómo llegó esa escalada de la mafia, ¿verdad? A tener conflictos directos, violentos en la misma Italia, ¿verdad? Y un momento a otro se fue apaciguando y ya no volvimos a escuchar, ya es una Italia más tranquilona. Claro, no es una Italia precisamente limpia, o sea, la corrupción continúa, pero sí, existen diferentes formas de hacerlo, ¿verdad? Imagínense ustedes a nivel de la Comunidad Económica Europea, o sea, realmente las chabacanerías como las que están viendo en este país, más bien están siendo hasta motivo de burla para titulares, o para comedias españolas en donde se burlan de nosotros al ver la clase de atropellos, por ejemplo, que el presidente de la República nos está dando y no nos estamos dando ni cuenta. Entonces, si alguien no emite esas realidades, y yo repito, lo voy a repetir un montón de veces, si usted tiene cualquier duda de lo que yo estoy diciendo, cualquier persona que lo esté escuchando, apúntelo porque eso es parte del aprendizaje muy básico que teníamos desde la escuela. O sea, realmente si nos acordamos que siempre apuntar, ¿se acuerdan cuando éramos niños? Apuntar y de un momento a otro, ay, se me olvidó tal cosa y veías, ok, ahora es apuntar y investigar en internet. Y ahí entramos en un territorio escabroso, porque internet no necesariamente todo lo que usted va a ver a través de esa pantallita va a ser real, va a ser, es decir, es muy fácil manipular información, pero si usted tiene la suficiente estrategia y paciencia, puede buscar las fuentes de orígenes de las informaciones básicas de entendimiento sobre cualquier tema. Respecto a lo que está pasando en Limón, la semana pasada alguien en Twitter publicaba una foto de noche de un camión que venía cargado de madera. Entonces, esta persona, no recuerdo el usuario de Twitter, puso, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. ¿Será que viene el Caribe Sur? Entonces yo decía, según lo que yo conozco, es prohibido el transporte de madera en horas de la noche. La foto era de noche. Entonces,
Ya después ahí se salió que sí, que solamente hasta creo que es a las 5 o a las 6 de la tarde, no estoy seguro que la hora que se puede transportar. ¿Cuál es la información que ustedes tienen? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Porque vuelvo a lo mismo, hay desinformación, hay gente que dice, no, eso es completamente legal, otra gente dice, bueno, sí es legal, pero legalmente inmoral. Eh, y otra gente se han atrevido a decir que, bueno, que es tan legal como lo del juego de los Arias, ¿verdad? Entonces, o sea, ustedes cuál es la información que tienen, pero antes que me respondas eso, quiero enviarle un saludo muy especial a un seguidor, uno de los seguidores más fieles de esta página, don Oscar Alfaro Fuentes, periodista. Un saludo también para su señor padre, don Oscar Felipe, perdón, a don Juan Alfaro y a doña Rosario, su señora madre, que viven aquí en Santa Bárbara Heredia. Un saludo para ellos. Eh, ¿Cómo está entonces el asunto con esto? Me interesa muchísimo hablar de lo que está pasando en Andoca. Luego vamos a tocar también otra denuncia que hizo Ariel Robles respecto a la zona sur, donde están involucrados familiares de la diputada Pilar Cisneros. No sé si también tienes esa información, pero hablemos ahorita de Limón. Bueno, es una manera así, para hacerlo de una forma muy coloquial, así, muy tica, de manera que se entienda fácilmente. Es decir, nuestro país realmente, al ser tan pequeño, es muy fácil realmente que tengas acceso a territorios que con el tiempo se hacen atractivos, antes no tanto. Por ejemplo, te pongo el ejemplo para entrar en materia de lo que sucede en el Caribe, pero primeramente tenemos que, porque no tenemos prisa, ¿verdad? Tenemos que ver el inicio, digamos, de esa curva de aprendizaje de los buenos o malos negocios en los bienes y raíces. En Guanacaste, en los años 70, 80, por ahí más o menos, las partes malas de las fincas, porque eran fincas ganaderas enormes, realmente, o sea, entendemos que ambientalmente Guanacaste quizás no sufrió un impacto así severo de cambio, de destrucción de ecosistemas, porque de muchos años antes ya los ecosistemas habían sido alterados, sobre todo el bosque tropical seco, que como les dije, quedó en remanentes protegidos. Pero la mayoría eran fincas ganaderas, ¿verdad? Pero ese frente de mar, ese frente de costa para los ganaderos, era la parte mala de la finca porque el pasto no crecía y las vacas se desbarrancaban a veces. Entonces, hasta que llegó en ese tiempo, no estoy seguro de su nacionalidad, creo que era árabe, no estoy seguro, hay que investigar más, pero llegó un inversionista visionario, ¿verdad? Y se dieron aspectos así bochornosos como vender lo que hoy casi todo es Flamingo, la famosa playa Flamingo, ¿verdad? De Guanacaste, en $200. Es decir, todo un pedazo ahí que ahora con $200 usted ni un metro consigue, le venden un metro. Es decir, el asunto fue que... Con $200 compra la cinta para medir el terreno. Sí, no. Y esos ganaderos, en realidad, para él vender eso era de, qué sé yo, de platilla y que me entró, ¿no? No era que tampoco se estaba muriendo de hambre. Simplemente llegó un baboso ahí a comprarme esas peñas. Ok, hasta me sentí victorioso, me imagino, como los que le vendieron a Barcelona toda esa enorme cantidad de tierra. Seguro dice, acabo de estafar a un gringo baboso, bueno, a un extranjero que... Barcelona es un caso ejemplar de esa colonización española al descaro, ¿verdad? Que realmente recuerdo la manera, digamos así, de inquisidora al principio, los conflictos con Barcelona, hasta que ya Barcelona se estableció, ya están sus hoteles, pero vaya a preguntar cuánto vale un terreno al frente de donde está el complejo, todo el complejo hotelero. Ok, bueno, esa misma pretensión ahora ya no va a ser tan evidente en lugares como el Caribe. Es decir, porque ya las pocas personas quedaron ahí con territorio realmente valioso, valiosísimo, no valioso, valiosísimo, está en una encrucijada de poder buscar el gringo de sus sueños, ¿verdad? Que de un momento a otro los vio en internet y les vende su pedacito de paraíso en $1 millón. O bien algo que no prospere, pues bien, una empresa hotelera gigantesca, etcétera. Pero resulta que hay un pequeño detalle, y de ahí viene la denuncia, un pequeño detalle, que hay bosque de por medio.
hay bosque de por medio, es decir, Hay unos palos que me están estorbando. exactamente, estas empresas tienen realmente, porque se está haciendo alusión a Barceló, solo que Barceló, como les digo, se instaló en un lugar ambientalmente ya que había sido degradado, era una finca ganadera, con el paso de los años, así que el impacto ambiental no fue así como tan evidente, esa es la realidad. Pero ya cuando usted me habla de lugares como Manzanillo, porque bueno, no sé si este paisano ha estado por ahí, me imagino que también, es decir, Manzanillo, yo le voy a confesar que el año antepasado, fue la primera vez que yo fui a Puerto Viejo. Me encantó, quedé enamorado de Puerto Viejo, de sus playas. Es que la playa ahí, el puro centro, donde el bus sale a los 50 metros y uno se mete a la playa ahí completamente blanca, transparente, es precioso. es una belleza, Y ¿verdad? después el año pasado fui y fui un poco ya más adentro y a explorar un poco más. La gente que están viendo esto, que lo van a ver, vayan a ese lugar porque es, es un turismo más rural, pues no sé si decirlo de esa forma, que no son esos mega hoteles que usted tiene que buscar un hotelito ahí en Puerto Viejo a ver dónde se queda y es bastante aventura. Sin lugar a dudas. Pero bueno, de toda esa, digamos ya para los que los que recuerdan realmente eso que estás diciendo, porque muchas personas obviamente estarán muy conscientes de lo que estoy hablando. Cuando entramos hacia la famosa reserva Gandoca Manzanillo, a los lados todo ese bosque verde, esas casas pintorescas tradicionales del Caribe, un hotelito por allá. O sea, ese panorama está cambiando drásticamente. Primero porque se desató una especie de, yo te recomiendo realmente que entrevistes a gente local, ahí yo después te voy a dar los contactos, personas que realmente están allá en el frente de batalla, ¿verdad? Porque no es lo mismo, yo estoy en el Valle Central y no es lo mismo estar en el frente del lugar como esa denuncia que acabas de decir de la medianoche unas tucas y los videos que se viralizaron, que esa es una manera, digamos que ahora que hablamos del asunto del poder de uno, esa es una de las maneras más efectivas en este momento de denunciar. Es decir, y sobre todo los programas emitidos en vivo tienen aún más valor. Como quien dice, es decir, hubiese sido estupendo realmente, por ejemplo, esa noche que estaba ese camión maderero que un ciudadano denuncia desde un vehículo, si eso se hubiese metido en vivo y queda grabado en vivo en la página de Facebook o de YouTube o de la página que haya utilizado, tiene muchísimo mayor impacto, ¿verdad? Entonces, Claro. nosotros recomendamos. Ahora, generalmente, la mayoría de teléfonos con una conexión estable, no necesariamente tienes una conexión ancha de banda, con una conexión estable se puede hacer una transmisión en vivo fácilmente. ¿A dónde? Es A la que, página nuestra, es personal, que, a la página que sea. Y de ahí es en que te iba a adelante decir, las denuncias perdón, agarran muchísimo más fuerza. ¿Sí? últimamente la gente simplemente sube una foto y ¡ay, qué barbaridad! Si hubiese sido yo antes viajaba mucho a Siquirres y subía de noche, si hubiese sido yo, primero que nada, tomo la foto, segundo, llamo al 911 y es la invitación para la gente que lo haga. Mire, voy aquí en tal kilómetro, hay un camión que va subiendo, se va a meter al Surquí, a esta hora lleva unas tucas. Yo no vi que esas tucas tuvieran ningún tipo de marchamo. Entiendo que para el transporte de madera tienen que ir marcadas con pintura, etcétera. Yo no se apreciaba que tuvieran ninguna marca, pero bueno, entonces la gente dejen de solamente de subir una foto, documentenlo sí, pero también llamen al 911 y denuncien lo que está pasando. Lo hablaba un día de estos, no me acuerdo quién, vi que estaba diciendo que, creo que fue usted, ¿no?, que lo dijo, de que gente que llama, que escuchan una motosierra, escuchan un balazo en la montaña y están llamando, no sé quién fue que lo dijo, están tomando la acción de simplemente decir, ay, qué tirada, qué es lo que está pasando, ay, no, nos van a dejar sin bosque, sino es actuar. Y eso que usted dice, desde su teléfono, si usted tiene claro Colby, cualquier línea, usted puede hacer un en vivo en Facebook
no necesariamente tiene que tener una página de 20.000 seguidores desde su perfil personal de Facebook lo hace. Es muy importante y sobre todo, y ahora es hablar un poco del tema, entrar un momento en el tema futuro, porque el problema es igualmente futuro incierto, es decir, pero es necesario comprender que en un lapso muy corto de tiempo hemos aumentado muchísimo nuestra capacidad de comunicación. Y eso lo podemos entender claramente. Tenemos que estar realmente preparados para otro momento que va a llegar de comunicación en donde casi, bueno, va a ser una cuestión muy real, muchísimo más real. Y sobre todo, esta parte de comunicación es primordial para igualmente lograr entender un poco cómo es que anda este asunto de la ingeniería social mediática, que es la que estamos siendo, digamos, estamos bajo ataque no en nuestro país, ¿verdad? En realidad no solo en nuestro país, sino esto tiene tiempo de haber comenzado. Y sobre todo, en cuestión de 8 años, se magnificaron los excelentes resultados, empezando con el gobierno de Trump. Por ahí fueron las primeras, digamos, muestras de esta manipulación. Steve Barron, me parece que se llamaba, no me acuerdo, un norteamericano que le apostó a esta tecnología, ¿verdad? A esta tecnología de, por ejemplo, Facebook, ¿verdad? Que eso fue un escándalo y toda esta información que es de libre, está disponible, es decir, el escándalo que se hizo con Cambridge Analytica, en donde Facebook tuvo acceso, es decir, esta universidad tuvo acceso a la base de datos de Facebook. Es decir, fue un escándalo tan grande que llegó al Congreso, hasta Zuckerberg tuvo que ir a declararle a los diputados de Estados Unidos, a los congresistas, realmente el escándalo que significó, por ejemplo, que husmearan en los perfiles de todos sus usuarios para ver cuáles son sus tendencias analíticas, políticas, para poder bombardearlo con información que iba a favorecer a un político. O sea, realmente ahí esa manipulación empezó con este escándalo, ¿verdad? Con que llevó a la presidencia a Donald Trump, pero eso después se tropicaliza, por decirlo así, con la elección de Jair Mesías Bolsonaro, en un país que yo diría, yo siempre veo a Brasil, no sé por qué motivo, veo a Brasil como, yo veo a Costa Rica siempre, le doy mucha similitud a Brasil en muchos aspectos. O sea, Brasil es gigante, pero igualmente la parte política es igual de descarada que la nuestra. La parte fiestera, la parte de vale, porta a mí, yo soy ticoticón y de ellos, o sea, yo este tuanis de, pues puta, que Ucrania está matando, puta, los israelitas, ay, pobrecito ese chiquito. Sí, pero como no son chiquitos míos, y eso lo dijo un día, no sé cuál de Pacheco, no sé cuál fue el que lo dijo. Es decir, es muy sencillo, o sea, realmente notar esta manipulación. Jair Mesías Bolsonaro, después desastroso, un presidente desastroso, pero en esos lapsos de tiempo, que estamos hablando ya de 8 años, 9, 10 años, una década, ahora eso es mucho más sencillo. Igualmente, digamos, para que las personas hagan una comparación con lo sencillo que es ahora, por ejemplo, para un sector de la sociedad humana, es importante decirlo, porque igualmente muchas personas tienen la noción de que lo que ellos viven, lo viven el resto de, o sea, 8.000 millones de personas. No, nosotros pertenecemos a un circulito de privilegiados. Pero bueno, ese es otro tema también. Igualmente. Perdón, nada más para saludar a Stephanie Rojas. Stephanie nos deja un comentario, dice: Costa Dorada en Guanacaste es una extensión de Papagayo, plan de ordenamiento territorial de Liberia. Y agrega: Playa Jícaro en Guanacaste, sabían que es un cementerio ancestral. Dice: incendios forestales en época seca en Guanacaste. Todo ese tipo de información realmente, igualmente, es trascendental para entender la realidad.
Entender la Hay realidad otro, que está viviendo el planeta en relación al incremento de catástrofes naturales. Ay, los cartaginos asustados porque se les destechó el estadio. No, 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 vean, señores, era una realidad, no eran conspiraciones, no es tampoco que Bill Gates anda con un joystick ahí manejando huracanes por el planeta. O sea, que mucha gente acude a ese tipo de ideas conspiranoicas o la de Oahu o la de Hawái, que era un rayo láser que quemó así todo el territorio. No, 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 no. Es una cuestión natural la que está pasando, es una consecuencia generada por nuestra especie, eso sí, pero es una naturalidad que el clima del planeta se altere cuando aumenta la temperatura. Y de ahí la importancia, de nuevo, en el tema, digamos, de Gandoca Manzanillo, que es el tema principal vean, los vecinos de casi toda costa puede realmente entender que lo que yo le estoy diciendo, porque lo está viviendo en carne propia, el mar está aumentando cada vez más y no necesariamente es un estira y encoge, que el tiempo pasa, pero no se fue un pedazo, este año no tanto, y el mundo sigue, y más en el Caribe, con ese rolcito tan bonito que tienen de tranquilidad, etcétera. Pero los fenómenos naturales como los huracanes van a ser más frecuentes y los bosques, como los de los que está destruyendo el señor Alan Pacheco Dent, para decir nombres y apellidos, yo estoy realmente teniendo la completa realidad, entender la completa realidad de que el señor está siendo investigado y que hay una denuncia como tiene que ser. Yo simplemente estoy replicando la información. Esos bosques que está sacando este señor, de esas tucotas que salieron a la medianoche, que acabas de decir, ay, resulta que son barreras naturales que protegen a todas las personas que viven en el Caribe, no solo las que están al frente de Gandoca. Es decir, no sé qué imaginarán que es la vida, no sé, es decir, a la larga se imaginan que es exageración. Estoy hablando de la parte catastrófica, pero igualmente la parte económica, que es el mayor de los descaros, y por eso hace un rato que hemos hablado tanto, hice colación a la mafia siciliana, del sur, en relación a la putrefacta mafia criolla también que tenemos acá, que ha sido la misma carajada toda la vida. Lo que pasa es que ahora nos queda muy fácil denunciarla. ¿Qué hacíamos antes? Antes había que hacer una cartilla, mandar la carta a la columna de La Nación, no sé dónde puto se mandaba la carta. Ahora realmente, cuando tenemos acceso a la información, al menos un privilegiado grupo de personas, tenemos acceso, y digo privilegiado siempre refiriéndose a un gran porcentaje de la población costarricense que tiene acceso a Internet. A eso me estoy refiriendo, porque realmente podemos seguir viviendo nuestras vidas, podemos seguir dejándonos engañar, porque esta es pura mercadotecnia lo que están aplicando, y es algo muy, muy, muy viejo, es muy, muy viejo, pero antes lo que te vendían era la Coca-Cola, te vendían, mira, ya para los más viejos, te vendían el concepto del oeste, con el vaquero de Marlboro ahí que fumaba al atardecer, con su sombrerote. Ah, pucha, si yo quiero ser como ese mae, va a fumar Marlboro. O sea, ese tipo de publicity ha ido prosperando con el tiempo, con la evolución. Y ahora los cigarros, quizás ya ni los anuncian, porque anunciar un cigarro es algo así, que es prohibidísimo. Y las cajas vienen con calaveras y carajadas, ya es otra nota de transmisión de información. Pero ahora lo que te están vendiendo son políticos. Ya no es la venta de tantas Coca-Colas o la venta de tantos Marlboros, no. Es llegar a poner a un político en el poder. Por eso yo digo que Rodrigo Chávez Robles es un embustero. Es un embustero. Es decir, igualmente, la palabra embustero. ¿Qué pensará cada uno que es embustero? Búsquela. Búsquela. Yo no le voy a decir lo que significa embustero. Búsquela. Si tiene duda de lo que significa la palabra embustero. Pero el presidente actual que eligieron, que yo no voté por él, en este país, en este actual periodo, es un embustero. Yo creo que, vamos a ver, defina la palabra embustero. Dice, la palabra embustero es un sustantivo y adjetivo en español que se utiliza para describir a una persona que miente habitualmente o que tiene la costumbre de engañar a los demás. Un embustero es alguien que no dice la verdad y puede crear historias falsas o distorsionar la realidad
con la intención de engañar o manipular a otros. Este término tiene una connotación negativa y se usa para resaltar la falta de honestidad y sinceridad de la persona descrita. Yo creo que define muy bien a Rodrigo Chávez. Claro, claro. Y hablando de la táctica esta de Steve Bannon, o sea, realmente, y todo el escándalo choreco, que hasta el nombre, por eso me da una risa. O sea, realmente en la mente de un productor o de un escritor, realmente debe ser interesante crear una novela de la mafia criolla. La mafia criolla, yo me imagino a este Alitan, ¿verdad? Que probablemente me va a escuchar, yo no lo conozco, pero probablemente él va a estar escuchando este programa, entrando ahí a casa presidencial. O sea, si uno le pone el efecto dramático de la mafia, ¿verdad? Y realmente, tal y como lo denunció el diputado, ¿verdad? De su curul, debe ser interesante eso, es decir, llegar a tener tanto poder para que el presidente haga un par de llamadas y en la tarde se mueve una ficha que va a favorecerme para sacar mis tuquitas. Porque la idea de este fascineroso no es la madera, es decir, a nosotros debe quedar muy claro eso. Es decir, porque yo sé que la madera es valiosísima, obviamente es madera del bosque tropical húmedo, del último del Caribe, pero la pulgada, es decir, ahí el valor realmente, y para lo que estos fascinerosos están destruyendo el Caribe, es para quitar ese molesto bosque, que me da algo de platillo, ok, ahí las tuquillas algo me pagaron, ok, pura vida, ay, para allá a mis anchas, ahí sí tengo una filita, no necesariamente de gringos de esos clásicos que vienen con una valija de dólares, sino de empresas, porque el mundo está completamente, digamos, ya en una etapa de globalización total, ¿verdad? En la cuestión de marketing es lo mismo, es decir, la gente tal vez en un país chiquitillo como este no lo nota, pero la gente las alianzas estratégicas entre líneas aéreas, esos consorcios internacionales, es decir, dividieron el pastel en unos pedazos más cortos, ya me explico, de tal forma que el hecho de que usted quiera impulsar la transformación, la destrucción del bosque tropical húmedo de manera legal, tiene que acudir a la corrupción. Por eso es que eventualmente, y probablemente en el audio, igualmente le digo corrupto al presidente Chávez, porque nunca ha dado ninguna explicación de esas escandalosas visitas, ¿verdad? Lo de embustero, obviamente, sí, ya lo tenemos sumamente claro. Es decir, porque es que Rodrigo Chávez, yo no sé, se ha convertido en una especie de troll viviente, por decirlo de una forma, para que la gente comprenda. La ingeniería social mediática, cuando usted, digamos, acude a esa muletilla de marketing, que dicho sea de paso, no es barata. No es barata, es decir, vemos que algunos aspirantes a presidente, políticos nefastos también y corruptos, caso de Otto Guevara Gut, lo intentó. Curiosamente, asesor de Chávez. Sí, exacto. Qué casualidad, sí. Lo intentó, pero no tenía el suficiente presupuesto o no le pareció buena la inversión. Rodrigo Chávez sí. Es decir, él viene de una universidad bastante, digamos, donde puede adquirir muchísima experiencia. Banco Mundial. O sea, eso es puro sentido común. Es decir, ser un consultor del Banco Mundial y en lugares como los que tanto nombra él, como Indonesia, etcétera, a lo largo del tiempo. Países altamente corruptos y con un sistema de gobierno. Sí, permisivo. O sea, la experiencia. Hay que dejarse de... Un gobierno tirano. Sí, la experiencia, o sea, realmente, pero la de aplicarla a un país como Costa Rica requiere de otra forma de entrarle, ¿verdad? Realmente, bueno, la forma, digamos, clásica, ya se convierte en clásica, porque es que estamos muy conscientes de que estamos aplicando la inteligencia colectiva. La gente es decir, va a llegar el momento en que esto va a ser un meme. Es decir, ya fue un meme. Por ejemplo, los intereses patéticos de periodo anterior de los partidos ramachecos, en otros tiempos, pero en la actualidad, Choreco
Federico Cruz Miranda, el famoso Choreco, y por eso le digo que para una novela debe ser interesantísimo. Yo tengo hasta unos videillos ahí de Choreco tocando guitarra. Choreco yo no lo conozco, puede ser un más así muy pura vida. Así, esos más amigote, la vara. Sí, me imagino, ¿no? Hablando, que íbamos a hablar así a lo tico. Y el caso de Chávez, del embustero, man, sí, pura vida, el man me sirve. Sí, realmente me sirve. Ya me los imagino, esto ya es a criterio del escritor, ¿verdad? Porque eso lo voy a escribir en mi libro Futuros Contingentes. Mira, ¿qué hago para ganar la elección? Mira, yo te llevo a la presidencia. Y ahí es porque yo hago alusión precisamente en el audio ese que escuchaste a Joseph Goebbels. Hago la alusión a Joseph Goebbels porque en otro contexto completamente diferente, pero similar, de un estratega que lleva al poder a un político, ¿verdad? Joseph Goebbels llevó a Adolfo Hitler al poder, ¿verdad? Y todo el mundo dijo, ¡ay, ya está comparando a Chávez con Hitler! No, eso en ningún aspecto podía compararlo, mucho menos el aspecto intelectual. Pero yo creo que definitivamente la gente no se ha dado cuenta que con estas cajitas de tontos, y de ahí siempre digo, estas cajitas de tontos, y hago la colación de cajitas de tontos por una mención en una anécdota, en una serie de indígenas, de un indígena que relaciona un televisor con una caja de tontos. En ese momento, digamos, de la historia en donde la gente estaba pegada a los televisores, como quien dice. De un momento a otro tuvimos una transición y sí, los televisores siguen estando ahí, pero ahora yo deduzco, bueno, el indio diría no, yo digo, el indígena diría la cajita de tontos. Al manipularte con cuentazos como el de la señora de Purral, que al principio tuvieron rating, obviamente. Sí, no sé qué, bla, bla, bla. Pero sobre todo para un sector de la sociedad que vive en una zona de confort. Es decir, tanto hombres como mujeres. Cuando hablo de una zona de confort, me refiero a personas que fueron y votaron por el que pensaron que iba a ser un buen presidente. Y de un momento a otro siguen con su vida cotidiana, tienen sus ingresos iguales, se ha visto un toque afectada a la canasta básica, algunas cosillas van cambiando, pero no muchas, pero hay un sector muy grande de ciudadanos que realmente están enfrentando una crisis. Están enfrentando una crisis y no están siendo convencidos de todas estas habladas que la gente que está en la zona de confort le da like o este nuevo embuste del referéndum, ¿verdad? Es un nuevo embuste, eso podemos hablar luego, no sé después, pero el asunto de entender que están siendo manipulados por la ingeniería social mediática. Y no es Choreco el cerebro, no estoy dando todos esos méritos a Choreco, no sé si Goebbels tendría sus asesores, pero obviamente Choreco es el link con empresas que están manejando esto. Mira, cómo te pueden vender, mira, ¿qué quieres vender? Mira, vendamos, qué sé yo, agua embotellada en botella de vidrio. Es un buen negocio. Pucha, ok, mira, tenés que buscarte una agencia de publicidad que te la promocione. Y si entre más pagues, mira, entre más invirtas, vas a lograr realmente que tu marca compita. Esta botella ya no es agua, esta botella se llama ahora político. Y las empresas que llevan a los políticos al poder ya están dando su rembombazo. No con Costa Rica no tanto, porque somos un país muy pequeño, no es una cuestión así de que sea global, pero el caso de Javier Milei en Argentina ha sido espectacular, espectacular, y está siendo, digamos, tema de conversación en las más connotadas esferas de publicistas, ¿verdad? Javier Milei es otro meme viviente, por decirlo así, es decir, él es un melodrama, es un melodrama que llevan a lo digital de manera genial, pero que no llevó solo eso, es decir, porque Argentina todavía tiene una brecha tecnológica en algunas partes muy amplia, es decir, no todos los argentinos tienen acceso a un celular, por decirlo así, como tenemos los costarricenses, y entonces tienen que acudir a lo que antes llamamos plazas públicas. Una presentación de Javier Milei, che, era como ir a ver a los Stones. Es decir, toda esta estrategia vale plata, pero te garantizo que mi empresa te lleva a la presidencia. Luis Diego, pero hemos hablado de personas populistas, de presidentes populistas. Has mencionado a Chávez, un populista, a Trump, el rey de los populistas, Sí. a Bolsonaro, otro populista, y a Milei. Pero estamos dejando por fuera a otro populista que se hace llamar de izquierdas. Para mí no lo es.
No sé si sabes de quién me estoy refiriendo. Para Las mí, clásicas dictaduras. no es una dictadura. De hecho, acaba de ¿cómo se llama esto? De haber elecciones y de, su candidata apaleó por 30 millones de votos a la otra candidata. Estoy hablando de AMLO. Un populista que se hace llamar de izquierdas, para mí no lo es. Para mí la izquierda en México no existe. Pero bueno, ese es un tema además de ideologías. Pero a lo que quiero llegar es que, por ejemplo, AMLO, siendo un populista de izquierdas, ya que él se autodenomina de esa forma, comete un ecocidio al sur de México. Pasa un tren Maya, que por cierto colapsó ahora con las lluvias, un tramo, destruye cenotes, destruye la selva, había dicho que ni un árbol se iba a cortar de esa selva, no se cortó uno, se cortaron miles de árboles. Hay audios de su familia donde están conspirando para, para de alguna forma estafar al Estado mexicano con el material. Entonces, el asunto de los ecocidios no es algo inherente de la derecha, así como el populismo no es un mal que afecta solamente a la derecha. No, ¿Qué no, opinas de eso? mira, qué mejor ejemplo, si hablamos de izquierda, hablemos de izquierda, yo no tengo ningún problema. ¿Dónde me dejas el dictador este degenerado, destartalado de Daniel Ortega Saavedra, traidor directo de la revolución nicaragüense? Pero por eso, ¿se le puede llamar izquierda a eso? No, jamás. Ni comunista tampoco. Mira, esas son dictaduras, viejas dictaduras que todavía quedan unas cuantas en el planeta. Lo mismo sucede en Venezuela. Es exactamente lo mismo. Es decir, son viejas dictaduras, pero es que eso no tiene que ver nada con China. Eso hay que darle muy bien, muy claro a la gente, porque es que yo no sé si la mayoría o un porcentaje aún muy importante de personas abandonan, digamos, la buena costumbre de mantenerse informados, de leer. Es decir, porque el sistema educativo se ha implementado de una manera errónea, no sé qué es lo que ha fallado, no voy a entrar mucho en ese tema, pero ya las personas no investigan. Es decir, y parte, digamos, de esta transición que hablamos al principio hacia lo digital, ha empeorado aún las cosas. Es decir, ahora que hablabas del audio mío de 20 minutos en WhatsApp, yo lo veo igual por ejemplo, con redes como Facebook, que todavía te permite ampliar tu texto, es decir, hasta cierto límite, pero por lo menos te deja un límite de información que puedas adjuntar a un archivo. Pero si ves en la red TikTok, por ejemplo, ya escribir es casi imposible. Y eso es No, parte de esa manipulación. TikTok es video. Sí, exactamente, los videos, pero es parte, digamos, de esta manipulación y de esa mala costumbre de muchas personas de no informarse de la realidad, o sea, de lo que está acaeciendo en este momento, ¿verdad? Y tenemos el acceso a nuestras manos, ¿verdad? Es que eso es lo que más coraje da siempre, ¿verdad? Dice el turismo que promueve, a ver, el turismo que promueve el agente rector es un turismo masivo de sol y playa. La palabra sostenibilidad la tergiversa. En Costa Rica requiere instituciones que promuevan turismo sostenible, sustentable y regenerativo, dice Stephanie Rojas. Y Barbarita, saludos Barbarita, dice, es la que queda en la cruz. No sé cuál es la pregunta que está haciendo. Israel dice, la izquierda en Latinoamérica no existe, ahora todo gira por el ambiente social. Stephanie agrega, en la península de Papagayo de Playa Panamá sale una panchita, me imagino que era lanchita, que te lleva a la playa por mar. Es parte de los comentarios que tenemos. Claro. Sí, no, y de hecho, el problema, digamos, para que la gente entienda, digamos, el valor realmente y lo que está en riesgo, ¿verdad? El caso del Caribe, que sale a colación realmente dos comentarios me parecen muy interesantes, realmente en zonas costeras. Si seguimos permitiendo que estos corruptos
terminen de destruir el patrimonio. Yo no sé ustedes, y así empezó yo el audio, yo no sé ustedes, pero yo no tengo otro lugar a donde jalar, como quien dice, a donde emigrar. O sea, realmente, porque los tiempos que vienen, y no es que estoy así con un viejillo, un bastón, una montaña, profeta, pero realmente es muy fácil comprenderlo cuando aplicas el método científico. No vas, digamos, a escaparte, no va a ser una muerte súbita hablando del tema ambiental. Pero si hablamos del tema social es aún más complejo. Es aún más complejo, sobre todo en un país como el nuestro, en donde todavía no existe, y de manera muy oportuna, porque eso me enorgullece mucho como costarricense, no existe el ejército, ¿verdad? O sea, realmente, que muchos países realmente han visto, por ejemplo, el efecto Bukele en El Salvador. O sea, muy interesante, ¿verdad? Bueno, Bukele podríamos hablar porque ese es otro genio de esta ingeniería que les estoy hablando, ¿verdad? Y fácilmente la ha aplicado, pero por lo menos ha trascendido de los audiovisuales magistrales, ¿verdad? Mostrar sus obras, ¿verdad? Que lo ha hecho Costa Rica. Él ha pasado de eso y sí realmente ha habido una mejoría de momento de seguridad en ese país. Es una realidad, es decir, y lo podemos ver fácilmente, es decir, porque no es tan complicado gobernar el país y ese lema realmente siempre se las trae, ¿verdad? El dinero alcanza si no se lo roban o algo así es que dice Bukele, me parece. Pero igualmente, el caso nuestro, bueno, entendemos que existe una clara manipulación que se ha manejado, se ha implementado, por ejemplo, porque otra heroína, digamos, de este marketing es doña Pilar Cisneros, ¿verdad? ¿Qué te digo, paisano? Te lo digo y se lo digo hacia la gente. Bueno, yo a los amigos siempre se lo he dicho. Yo en doña Pilar confiaba. Yo había sido, digamos, intoxicado, engañado por doña Pilar, ¿verdad? Porque mira, para un publicista, cuando ven las personas, digamos, por ejemplo, recordemos al doctor Abel Pacheco con sus comentarios de las tardes. Ya la gente, los más viejos se acordarán, los más jovencillos dirán, fue puta Roquillo la que estará diciendo. Ok, pero durante mucho tiempo vos viste al doctor Abel Pacheco, lo viste, ya se te grabó aquí. O sea, realmente ya se convierte en una persona muy confiable porque todos sus comentarios... Era una figura familiar. Uno cenaba con Abel Pacheco. Exacto. Pasaban el corto aquel de 3 minutos o no sé cuántos minutos justo antes de las 7 de la noche. Entonces, literalmente uno cenaba con Abel Pacheco. Exacto. Y realmente trascendió el doctor Abel Pacheco y realmente, obviamente, su inclusión en la política, yo no podría decir que es desfavorable, o sea, realmente, por una anécdota también, porque es que aquí las anécdotas siempre se tienen que presentar, porque si no, entonces la gente va a decir, ¡jue pucha! Está hablando paja, o qué es lo que está pasando, ¿verdad? Pero sí es bonito hacer esta pequeña anécdota, precisamente por tratarse del Caribe, que durante el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, casi desaparece, ¿verdad? Por decirlo así de una forma muy dramática, ¿verdad? Es decir, este otro corrupto, ¿verdad? Porque este ya ha hecho pasarelas bajando de un avión, esa pasarela mediáticamente ya será para el resto de su vida. En la tumba le van a poner ahí una escalerita de avión, así de anécdota, esa fue la anécdota así global, ahí quedará inmortalizado en la historia, bajando esposado de un avión. Ok, había hecho ya nexos oscuros con Harken Energy. Igualmente, puedes poner ahí en el buscador Harken Energy, o sea, realmente una empresa petrolera tejana de Dallas, carroñera, peligrosa, ponzoñosa, se ha metido en 1.000.000 de pleitos legales, precisamente en gobiernos como, creo que era de Bush, me parece. Bueno, desde el tiempo de atrás, chorizos hediondos en Estados Unidos. No era casualidad que iban a tener un nexo con políticos costarricenses, y uno mucho menos como ¿verdad? A que me estoy refiriendo. Y bueno, pero vino la transición de gobierno. Después llegó el doctor Pacheco, ¿verdad? Así fue, históricamente. Sí, así fue. Y caray, como decía don Abel, ¿verdad? O sea, realmente una persona con mucha ecuanimidad, ¿verdad? No voy a entrar en temas profundos, pero con mucha ecuanimidad que dijo,
Bueno, yo para detener esa empresa necesito la suficiente información técnico-científica que me respalde. No va a ser solo porque me gusta ver las palmeritas y no quiero ver una plataforma de petróleo al fondo allá al frente donde me estoy tomando la cerveza del barcito allá. No, no tengo que basarme en ciencia. Y sí, claro, perfecto. Eso fue a través de entes como la UICN, ¿verdad? Que es una unión de científicos y de organizaciones ambientalistas, la más fuerte del planeta, que fácilmente se le proporcionó, se le entregó al señor presidente toda la información científico y técnica que requería para cortarle el rabo y los nexos con este tentáculo podrido que venía desde Texas, que se rompió. Harken Energy llega, demando a Costa Rica por miles de millones y los periodistas ahí buscando. Cada costarricense tendría que pagar como 2 millones de colones para pagarle a los gringos, esos que nos están demandando. Pues, pucha, este país es una caricatura. O sea, realmente yo creo que más que una película seria así de mafiosos, debería ser una comedia de mafiosos. Sería más interesante, ¿verdad? Porque ya en ese instante las nuevas intentos continúan, ¿verdad? Y precisamente salgo con estos temas cuando estábamos hablando de que yo soy enemigo del presidente actual porque soy con Liberación. Siempre han sido, la mayoría han sido fascinerosos, la mayoría no han sido. ¿Dónde me deja Laura Chinchilla? Es decir, pues cuando uno critica al de turno, yo estoy criticando el de turno porque, bueno, igualmente, bueno, ya la Laura se fue, ya es el tiempo pasado, el tiempo no podemos regresarlo todavía. Estamos hablando del tiempo presente. Está bien, hay que investigar todos los chorizos anteriores, por supuesto, la ley se tiene que aplicar a todo el mundo, pero yo necesito, como ciudadano, que Rodrigo Chávez explique este nexo que tiene con Alan Pacheco Dent y qué fue lo que pasó en el SINAC para que estén y respetando una orden de la Sala Constitucional en relación a un área de la Reserva Gandoca-Manzanillo. O sea, son aspectos que están ahí. Igualmente, es necesario comprender que esta misma, como quien dice, mampara o bruma que se está usando a través de las redes para mantener a la gente como idiotizada ahí, como haciendo así, ¿verdad? Sigo el presidente y eso. Igualmente, aparentemente, hasta la misma fiscalía la está utilizando. Y me refiero al caso aquí de Limón. Ya vamos a hablar de eso. Antes, dice, respecto para que no se nos queden comentarios, dice Israel, en mi caso el momento de emigrar pasó, no tengo la juventud para salir de Tiquicia e irme a aventurar a otras latitudes. Y por eso justamente es, bueno, yo tengo 46 años, Israel es un poco más viejo que yo. Este, la, ya yo migré una vez y yo no quisiera ver a mi hijo ni a los hijos de los costarricenses en la situación que están los venezolanos, que no tienen patria y que no tienen matria. Entonces, por eso es que hay que levantar la voz, porque cuando estos populistas se encumbran, no los baja nadie. Entonces, eh, ahí es el problema. Stephanie nos pide que hablemos un poco de gentrificación. Ahorita podemos tocar ese tema. Dice Stephanie, el caso de Gandoca Manzanillo es un caso de varios que pasan en todas las costas de Costa Rica. Israel dice el gobierno de Abel Pacheco. Vamos a venir para hablar sobre gentrificación y que termina la idea de lo que está pasando con la fiscalía en Limón, la fiscalía ambiental, que por cierto el fiscal es tocayo tuyo. Sí, don Luis Diego Hernández Araya. O sea, yo no lo conozco, pero realmente sí me impactó un poco su proceder en el Caribe en relación igualmente a algunos medios de comunicación honestos o valientes realmente, ¿verdad? Están dándole seguimiento a esta denuncia, porque son medios que están un poco más en cercanía de la realidad, no tanto el medio ese de paquete, para no nombrar medios, ¿verdad? Y no quiero empezar a sonar como Rodrigo Chávez con la prensa canalla y eso, pero hay que aceptar realmente que algunos medios son así como de paquete, son de cadena, o sea, ves lo mismo en todos los países de Latinoamérica. Y es una manera, digamos que un sector de la sociedad ya no está siguiendo mucho, de tal forma que cuando realmente llega un medio valiente y republica, no solo republica denuncias
como la que estoy hablando ahora de Gandoca, sino que manda un periodista a entrevistar a la gente, o sea, como era la prensa clásica, otrora, para ir a investigar un asunto, ¿verdad? Ya no tanto desde un punto de vista digital. Y la gran noticia es que la fiscalía va a intervenir. Y es el boom del momento, es cuando se habla de un allanamiento. Un allanamiento, o sea, llegan oficiales del organismo de investigación judicial, que hacen un despliegue, y ya el periodista le mete un poquitillo más de pimienta, pero de muchas personas se imaginan ya, se salvó Gandoca, lo logramos. Mi carita furiosa en Facebook dio resultados, estoy orgulloso, pucha. Perdón si se siente aludido o aludida a lo que le estoy diciendo, pues es la realidad. O sea, muchas personas están en la zona de confort, que dije hace un rato, ¿verdad? Están como quien dice, imaginando que estos aparaticos son tan mágicos de que con solo llegar y ya se acabó el problema. No. Es decir, yo realmente necesito que este señor me explique, porque yo le estoy pagando su salario, eso es parte de lo que digo en ese audio al fiscal. Es decir, ¿qué está esperando para proceder a detenciones realmente? Porque esto es crimen organizado. Eso es crimen organizado y realmente, y ahí es donde el diputado Ariel habla muy claro de apoyar el proyecto 23.952, que aquí lo apunté, de control del crimen organizado, que no necesariamente, porque obviamente estamos acostumbrados a cuando nos hablan de crimen organizado y vemos los cargamentos de cocaína y las tráfico de toneladas de cannabis. Bueno, no. Crimen organizado es esto. Crimen organizado, el otro caso que preguntaste hace un rato, no lo conozco bien, no voy a opinar mucho del tema, pero sí estoy siguiendo la denuncia del señor diputado de lo de Pilar Cisneros. Es decir, como les dije hace un rato... Bueno, no para aclarar, no es Pilar Cisneros, es un sobrino de Pilar Cisneros. Sí, el familiar de Pilar Cisneros. Que eso no necesariamente es una cuestión... Es decir, porque vos te pones en el caso, digamos, de que un familiar cercano se meta en determinada bronca y no necesariamente vos decís, pucha, yo no tengo que ver nada con mi hermano, con mi primo, con mi sobrino. Pero llama la atención que ella no haya levantado la voz. A decir, sí, es que tengo un sobrino que está Sí, no, realmente. Y es que, bueno, igualmente vemos cómo se sigue manipulando en la asamblea y yo lo veo, ya si me decís directamente, y lo comprendo perfectamente, es decir, si no se da el paso de lograr civilizar ese Congreso, de estas payasadas van a seguir. Estas payasadas van a seguir y vamos a seguir imaginando, igual que tenemos acceso a elegir a las personas que queremos que estén ahí, nosotros al ir a votar, que es fantasioso. Entonces todo eso se nos concentra en el presidente, ahí sí la mayoría va a ganar, ¿verdad? Y ahí se mete un poco el asunto del fútbol, igual, la Liga Saprissa y el pique, no, yo voy con fulano, porque yo recuerdo cómo era la política cuando ya Carajillo, vos también, que todo el mundo ponía banderas en los techos de las casas y la gente salía ahí en los carros con banderotas y de vez en cuando había pleitos. Yo no quiero imaginarme con el nivel de violencia de este país. No. Sería como Irak o algo así. Mejor vamos a comernos unos tacos y ya regresamos. ¿Te parece? Eso. Vamos a comer unos tacos y ya regresamos. Pura vida. Regresamos, estamos conversando con Luis Diego Marín Schumacher, ambientalista, representante en Costa Rica de Preserve Planet. Estamos hablando de ecocidio allá en la zona de Limón, en Caribe Sur. Estamos hablando de todo un poco acerca del ambientalismo y cómo se manipula a la opinión pública. Veíamos ahí también el emprendimiento de unos queridos amigos, la Micheladería, para los que quieran tomarse un delicioso tequila o comerse unos taquitos o una cervecita, ahí en Santana, cerquita del Más por Menos. Pueden buscarlos en Facebook como la Micheladería CR, no se van a arrepentir. Hablemos un poco de gentrificación, un tema que está en la mesa. Justamente el día jueves
hubo un plantón frente a la Asamblea Legislativa eh, donde distintas organizaciones, gente del Caribe Sur, gente de Pérez Celedón, había gente también de Escazú y otros lugares con diferentes propuestas o con diferentes solicitudes, y el despacho de Ariel Robles presenta una reforma para a la ley de asadas. Ahorita hay gente que está ocupando puestos en asadas y están en este país con una visa de turista. En buena teoría, la visa de turista a usted le da 6 meses de le permite estar 6 meses en el país y su estatus en el país es de turista, no para que esté formando parte de asociaciones o trabajando. Y sabemos que se está dando eh, no solamente gente que está en esas asadas, pero también gente que viene a trabajar aquí y no están pagando impuestos basados en esa visa de turista. Y entonces se da la famosa gentrificación. Hablemos un poco de eso, les llego. Sí, bueno, lamentablemente, y es que ahí ya digamos, en relación al impacto que está generándole esto al ambiente, es muy importante ponernos alerta. Me refiero a igualmente estos embustes. Los embustes no necesariamente solamente se dan, digamos, a nivel de ministerios o de asamblea. No. Los embustes también se dan de empresarios costarricenses que, al igual que estos, que tienen esos pedacitos que valen su peso en oro, mucho más que eso en el Caribe, frente de la costa caribeña, igualmente tenemos en el resto de la costa pacífica algunos sitios ya de gran interés, sobre todo para explotar la belleza natural, los atardeceres desde acantilados, o sea, ese concepto que se está teniendo, pero que lamentablemente no podemos emular al que probablemente se ha visto en lugares como el Mediterráneo, como las islas griegas, en donde vemos esos complejos guindando directamente así de los... Ese concepto, digamos, que un inversionista norteamericano, europeo o asiático quiere o tiene en la mente para ir a invertir a un país como Costa Rica, pues de alguna forma, de manera irresponsable, se los quieren vender. Y me refiero a ese desastre que un día de estos el doctor Jorge Lobo de la Universidad de Costa Rica denunció en una conferencia, en una comunidad, me parece. ¿Y por qué dije embusteros? Porque igualmente van a engañar a un montón de extranjeros al venderles esos proyectos. Va a ocasionar una destrucción devastadora de las partes de abajo. Pero aparte de eso, en algún momento el inversionista que compró su mansión va a bajar con el cerro que estaba a 100 metros o 100, ahí va a estar a nivel de mar y ahí sí va a estar cerca como las olitas, ¿eh? Como las quería. O sea, es un embuste. ¿Y a quién vamos a demandar? Ya vimos lo que pasó un día de estos el año pasado, creo que fue en Punta Leona, con unos, ¿recordás de eso? Unos condominios que se derrumbaron. Eso es una muestra de lo que va a pasar ahí. Ahora que hablas de la gentrificación, realmente la parte social también es inevitable, diría yo. Es inevitable porque sí es cierto realmente que está causando un impacto tremendo, sobre todo porque el costo de la vida aumenta de manera, digamos, exagerada para las personas que trabajan, por ejemplo, en los proyectos estos que venden como pomada canaria estos políticos corruptos, ya se les hace carísimo vivir ahí porque tienen que pagar un alquiler altísimo, ¿verdad? Obviamente la gran mayoría no tienen una casa propia o si la tienen es en otra comunidad lejana, entonces muchos tienen que viajar, o sea, ya hay una división social ahí tremenda, pero en todo caso, aquí lo más complicado es realmente seguir echando a perder esa gallinita de los huevos de oro que yo hablé al principio, que es exactamente lo mismo de impulsar ese modelo de desarrollo erróneo de hoteles gigantescos, porque ese turista masivo lo que busca es que bajarse del avión
y no estar más de media hora en una microbús para después estar en un jacuzzi con un cóctel en la mano y después ya seguir el itinerario. Es el tipo de turismo masivo. No estoy diciendo que tenga nada de malo. Muchos hemos estado en ese tipo de hoteles con ese concepto. A mí en particular me aburre un poco. No es tanta la ilusión. La primera vez es interesante. Yo carajillo, me acuerdo. ¿El todo incluido? ¿El qué? El todo incluido, ¿estás hablando? Sí, el concepto de todo incluido. O sea, realmente el asunto del... pero que nos damos cuenta que ya cuando empezamos a dividir la tortilla, o sea, ¿quién está ganando aquí? Vamos así, ¿verdad? Entonces vos ves que una cadena de estas, primero que nada, de forma magistral, logran conseguir terrenos baratísimos. Que ya ahí es una inversión así, yo siempre le digo a la gente así para entender el concepto, la plata queda de uno en la bolsita pequeña del pantalón. ¿Has visto? Yo le echaría ahora son los monillos de 500 y de 100. Esa platilla, de a uno no le da tanto lástima perderla o invertirla en algo, ¿verdad? No vamos a tener problemas, no es una práctica que tengo ahí, es exactamente la misma bolsita que tienen estas cadenas como Marriott, como Riu, como Hilton a nivel global, andan buscando el mejor postor. Yo siento que eso trae lo otro, dicho sea de paso, o sea, tenemos que estar claros. Es decir, si se están dando estas situaciones en Guanacaste, que tanto están denunciando en lugares como Tamarindo, en donde ya prácticamente las personas locales fueron relegadas, esa transición, ¿verdad? Definitivamente está siendo impulsada por el modelo de desarrollo que se está implementando en Guanacaste, de hoteles gigantes y de jets ejecutivos estacionados ahí en la pista, en el aeropuerto Daniel Uber de Liberia, selfies de actores en un risco de un hotel que vale $3,000 la noche o sea, todo ese glamour. Parte de todo esto. Nada más para ahorita que en este espacio decir que Stephanie nos pide que aclaremos que, no, que la gentrificación no tiene nada que ver con la xenofobia. Es promover, bueno, dice, pero es necesario decir que la gentrificación es la consecuencia de promover un modelo turístico masivo, insensible y desproporcional. Y por aquí arriba, aquella decía que es muy importante decir que la gentrificación no es xenofobia, y eso está clarísimo. No estamos en contra de ninguna persona que no sea costarricense, simplemente que haya un orden. Lo decía ayer el jueves en la conferencia de prensa, lo decía una de las muchachas que exponían en la Asamblea Legislativa que ahorita en algunas partes de Pérez Celedón, por ejemplo, hay ferias que la gente te habla en inglés porque están dirigidas simplemente a esa población extranjera que tienen los precios en dólares. Entonces, yo no, soy muy sincero, yo no le he puesto mucha atención a este asunto de la gentrificación, pero he estado en estos días sí leyendo un poco. Y bueno, yo que he sido migrante tanto en Estados Unidos como en México, creo que primero los nacionales y después los que estamos migrando. Si usted está migrante aquí o si usted está aquí nada más como una visa de turista, perdón, pero eh, adáptese a lo que es el turismo, no es el turismo, no es el turismo, ¿cómo se le podría llamar? No sé, de turismo de vida. No sé. Sí, yo creo que, ¿qué te digo? Mira, yo podría hablar desde la perspectiva mochilera, porque a lo largo de mi vida, a través de los años, realmente por mi trabajo, he notado y he podido, digamos, vivir durante lapsos importantes de tiempo las diferentes circunstancias o los lugares que yo he vivido. O sea, realmente, sobre todo, bueno, lo primero que te queda claro es el sentido dimensional del lugar donde naciste. Y ya después, el asunto más, digamos, impresionante realmente es el del impacto de nuestra especie, ¿verdad? Es decir, hay que ver lo que es realmente una ciudad poblada y diferentes tipos de manera, digamos, de sobrevivir en estos lugares. Y ahí te das cuenta realmente de que estás en una parte, digamos, favorable del globo.
favorable para la vida que llevamos. Y ahí sí me refiero a todas las personas realmente que habitamos acá, porque el mundo realmente es un lugar muy, pero muy complejo, muy complejo. Es decir, nos damos cuenta que incluso a través de esta manipulación mediática te venden la idea de un sueño americano, ¿verdad? Y vemos que es cierto, es decir, son millones de personas que en este momento se están desplazando en el planeta hacia diferentes sueños, porque también los africanos tienen el sueño europeo. Igual de duro, igual de complicado que las personas de Latinoamérica, atravesar desiertos, es decir, por la misma situación, ¿verdad? Es el estrecho, no sé cómo es que se llama, lo que une, esa partecita que une Turquía, creo que es con España, si no me equivoco. Sí, el Mediterráneo. Sí, que hay un canal ahí que a cada rato hay accidentes de embarcaciones donde mueren miles de personas. Eso es definitivo. Y sobre todo, entender, y es mi punto de vista personal, ¿verdad? Que realmente ya prácticamente va siendo irrelevante la nacionalidad de una persona. Nosotros tenemos, como quien dice, un concepto muy marcado por diferentes factores. Zona de confort, insisto, muchos, no sé, ¿verdad? Porque no es lo mismo turistear, porque dirán, sí, pero es que yo he estado en Turquía o yo he estado en China. Pero no es lo mismo cuando vos conoces un lugar a través de una agencia que te lleva en un bucecito y sí, estas son las ruinas, te vuelven a montar y te llevan. No. Cuando vos agarras la mochila y te vas realmente a recorrer el lugar, es la manera más exitosa para darse cuenta de los aspectos políticos y sociales de los lugares. Así lo he visto yo a lo largo de toda mi vida. Y no es muy difícil entender que, porque lo podemos ver y de manera muy natural y muy lógica, ¿verdad? Al principio, por ejemplo, todos los ciudadanos nicaragüenses que ahora viven en nuestro país es, digamos, una muestra clara de lo positivo realmente que puede ser la cuestión de los emigrantes. Es decir, sea lo que sea, ¿verdad? Yo recuerdo una amiga que siempre me decía que cuando había un crimen y no sé qué, de manera amarillista decían, proviene de ese tal país. Siempre, o sea, nunca era un tico el que cometía el crimen, eran de otro lado. Y ahora nos damos cuenta de que ya esa barrera la traspasamos. ¿Ya? Es decir, los crímenes son 3, 4 al día, no sé cuántos hubo hoy. Pero Bueno, ahora estamos a una media de 9 a 10 crímenes por día. Sí, ya es irrelevante la nacionalidad. Pero con el referéndum eso se acaba. Sí, claro, sí. Es culpa de doña Marta que ella no quiso debatir, porque si ella hubiera querido debatir, entonces no estuvieran habiendo esos crímenes. Es definitivo, pero igualmente tenemos que comprender algo. Si vos vives en una comunidad, estoy viendo vi la parte negativa, en el sentido de lo caro, etcétera, que le cuesta a un ciudadano de Sama, de Carrillo, de Tamarindo, del Coco, el costo de la vida en ese momento, ¿verdad? Pero igualmente nos damos cuenta que es una especie de cortina de humo a nivel, digamos, de toda la provincia, porque Guanacaste continúa siendo, y es un dato del Estado de la Nación, continúa siendo la segunda provincia con más problemas sociales, con más desempleo, con niveles altos de pobreza, etcétera, ¿verdad? Entonces vemos que es una mampara, así como de eso que ponían antes los titireteros, hacen así las manillas, ¿verdad? Aeropuerto internacional, etcétera, pero que no está favoreciendo, como quien dice, a un amplio sector, ¿verdad? Estoy hablando de la cuestión del turismo, de la industria turística, ¿verdad? El negocio de los bienes y raíces es igualmente patético y preocupante, ¿verdad? Como dije hace un rato. Es decir, de los embustes de los que uno a cada rato, ¿verdad? Es decir, te encontrás ahí en un potrero a 10 kilómetros de la playa de un proyecto ahí con unas grandes mamparas ahí, con una piscina y una chavala ahí en bikini. Aquí está el paraíso. Es un mundo de embustes y algunas veces sí, algunas veces no, pero algunas crónicas de muertes anunciadas, sobre todo en lugares que tienen déficit hídrico. Es decir, vos ves un proyecto que sí, que tal vez los primeros van a ganar con la estafa, pero que ya los que compraron van a tener que revender porque igualmente tenés una suite
de $1.000.000, pero resulta que haces así en el tubo y no sale el agua. Entonces, porque igualmente son tan ambiciosos y tan embusteros que tratan de ahorrar hasta el último 5, ¿verdad? Porque ya hay muchos lugares realmente para poder dar permiso a un proyecto inmobiliario, un proyecto de hotelería gigante en una zona con déficit hídrico, les exigen plantas dessalinizadoras. Es decir, es la única manera. Si no tienes permiso para hacer tu hotel, tu con centro internacional, lo que vos quieras, no te lo dan en lugares que se aplican las leyes, ¿verdad? Acá no, como hizo Alan Pacheco Dende, nada más sacaron el celular en la P. Presidente, mira, ¿me puedes dar audiencia? Mira, es una vulgaridad. Es obsceno, es obsceno. Es decir, es obsceno y no es un chismecito, así como dije en el audio. Es decir, para entrar a la casa presidencial hay un control, hay una bitácora. Por eso es que cuando vos vas a estos lugares, igualmente la Asamblea Legislativa, te piden la cédula. En una base de datos quedó, fulano de tal entró a visitar al diputado tal, y son datos informáticos que quedan ahí. Si A mí me llamó la atención que yo tenía años de no ir a la Asamblea Legislativa. El año pasado, o no, más bien fue a principios de este año, fui a un foro. Un segundo para sacar esto. Este, eh, fui a un foro y me dice el guarda, mira, desde el 2014 no venías. Claro. Entonces, es curioso esa toma de datos. Luis Diego, ¿qué te parece si vamos cerrando? Danos un mensaje final sobre todo esto que estamos haciendo, que le estamos Bueno, haciendo. el mensaje aquí de resumen, porque como quien dice, son temas tan extensos que podríamos hablar toda la noche, pero el mensaje aquí en resumen es que en Costa Rica tenemos que apostarle a un turismo de bajo impacto. Un turismo de bajo impacto en donde se vean favorecidas la mayor cantidad de personas, no unas cuantas personas. Es decir, y pongo el ejemplo ya para cerrar, que lo tengo aquí en la mente, que es una producción que en algún momento nos gustaría desarrollar, estoy proponiéndolo, es, imagínense ustedes un avión que aterriza, como una caricatura, y se bajan unos turistas, nacionalidad que sea, estadounidenses, canadienses, franceses, chinos, japoneses, y a la par de la pantalla se va llenando un contador de lo que va invirtiendo. Digamos que el taxi, que la microbús que los lleva a un proyecto, y de ahí van recorriendo todo el país y nos vamos dando cuenta que la señora que vendía desayunos buenísimos ahí en el centro de Turrialba, ahí apareció porque esta familia llegó y se estacionó ahí y pues continuó. Igualmente sucede con los anfitriones, con los que hacen los rafting, los cabalgatas, todo tipo las personas de las zonas turísticas saben a lo que me estoy refiriendo. Y la diferencia de la otra parte del que llevaron en una microbús, lo encerraron en un Auschwitz así gigantesco, de esos que les están estorbando las palmeras perdón, los bosques tropicales primarios del Caribe, que quieren eliminarlos para ya tener el concepto de zona verde y sembrar palmeritas de trópico. Ya ese es el concepto de la foto, chic. Y el bosque allá que quedó atrás, los congos, ok, ahí están los congos, pero esos congos igualmente, todo ese ecosistema va a caer al mejor postor. Y en eso están muchos oportunistas, aparte de este señor Pacheco Dent, porque no le vamos a echar toda la culpa a Pacheco Dent. Él es uno de los corruptos, idiotas, ignorantes que quieren plática fácil y con patrimonio nuestro, paisano tuyo y mío y las personas que nos están oyendo, porque es que el refugio, pucha, les digo así, viene siendo así como que en lugar del refugio Juan Toca Manzanillo fuera, qué sé yo, de un pedazo de Zapantí, un pedazo de Carara, que alguien llegue y se adueña ahí, hijo de puta, todo el mundo se tira ahí a la calle, patrimonio, no, es lo mismo, es lo mismo. Es decir, estos fascinerosos están robándose el patrimonio de nosotros. Yo tengo derecho a reclamar realmente y exigir que se cumpla la ley. Ahí se lo digo al fiscalito Luis Diego, porque Luis Dieguito mi tocayo, me tiene muy ardido realmente cuando tuvo la desfachatez en un audio de recomendarle a los ambientalistas que metieran un contencioso administrativo para detener la destrucción de Gandoca. ¡Wow! Algo que
cuesta una millonada de plata, ¿verdad? O sea, el sector ambientalista, no vayan a imaginar que somos un pozo sin fondo, es decir, no tenemos dinero para pagar un contencioso administrativo. Tendríamos que hacer una banca ahí, pero no, eso no es el asunto. El asunto es que el señor fiscal es el que tiene que hacer esas cosas porque para eso le estamos pagando. Él no nos está haciendo un favor, al igual que el funcionario público en un banco estatal o sea, el funcionario público, aunque sea una empresa privada, igualmente. Es exactamente lo mismo. Es decir, ya basta dejar de ser tan sumisos y tan ignorantes de seguir dándonos a engañar por los showcitos de quinta categoría que estos gobiernuchos están metiéndonos todos los días. Ya aburre, eso ya aburre. En la era de la información, la ignorancia ya no es un pretexto válido. Ya basta de tanta chabacanería. Es decir, ahora viene la fuerza, el pulso. Sí, referéndum, no. Yo voy con el sí, yo voy con el jaguar, claro, mi presidente. Es fantoche, es un fantoche, ya todo el mundo lo sabe. Es un fantoche, pero igualmente muchos de los otros políticos nos están escapando. Vean, realmente olvidemos ya la ignorancia de seguir dejándonos engatusar por políticos. Apoyemos a políticos que realmente están cumpliendo con su deber. Y me refiero a Ariel y a los otros del Estado también, buena nota. Es decir, pero ojalá realmente como fracción crear una fuerza contundente para, por ejemplo, actuar en relación a esto de Gandoca. Lo están haciendo, yo estoy diciendo que no, pero en este instante, el superhéroe, como quien dice, al que los periodistas incluso que siguieron el caso le dejaron el churucos a la fiscalía, pero hasta ahí no llegó el problema. Siguen destruyendo el bosque. Y ahí lo que va a pasar, hay un concepto que a este señor fiscalito, tocallito mío, se le olvidó. Yo no soy abogado, que conste, no soy abogado, no me voy a poner en esos planes, pero existe algo que se llama indubio pro natura. Pues si no lo sabía el señor fiscal, ojalá me esté escuchando realmente. O sea, él puede detener en este instante la destrucción de Gandoca Manzanillo. Si tuviera la perspicacia, si tuviera la inteligencia de darse cuenta que está echando a perder su carrera. Porque al final tenga la completa seguridad que cualquier cosa que venga a futuro, al principio nos vamos a acordar realmente de quién no cumplió con su deber. Igualmente, este otro, el ingeniero forestal el MAE está amparado por algo que él sabía que era corrupto, pero realmente está defendido, porque es un asunto realmente que no se dio la devolución del territorio al patrimonio del Estado. Pero la sala ya había ordenado que, o sea, como les digo, podemos hablar 2 horas más de esta patraña, pedir una segunda parte, paisano. Yo que le recomiendo igual que más bien te voy a proponer algo. ¿Por qué? Bueno, ustedes tienen la página grandísima, pero yo les ofrezco un espacio semanal de 1 hora para que tú lo manejes con tus invitados. Yo pongo la plataforma. ¿Qué te parece? Me suena bien, me parece bien una cuestión por lo menos de planificación y todo. Claro que sí, por supuesto. Porque es decir, es la idea que tenemos. Igualmente podemos linkear las páginas realmente, porque como sabemos realmente la comunicación ahora requiere de inversión, precisamente en plataformas como Facebook o el mismo YouTube, realmente para la cuestión de viralización, de visualización sobre todo. La viralización pues se logra y vos sabes que con el tiempo lo logramos, pero yo siento que es el momento realmente de estar en contexto de esta realidad. Yo les invito a que se afilien también a la organización a través de sus plataformas, porque eso es lo que estamos transmitiendo, nada más. Es decir, no se trata de misterios, no se trata de la Agenda 2030, porque la zona de confort lo que deja es estar nublando nuestra mente con cuanta babosada aparezca, y entre mejor animada, y entre mejor locución, entre mejor producción, tenga el audiovisual es más creíble. O sea, es una maravilla, o sea, realmente. Pero es fácilmente detectable cuando te están engañando. O sea, realmente. Pero hay que leer, hay que investigar. Ah, no, pero qué pereza, va a empezar el partido. Ah, no, pero... y estamos en otras cosas y no nos damos cuenta. Pero para finalizar, paisano, no sé... yo siento que la siguiente etapa de esta manipulación es esto del referéndum. Que es crónica de una muerte anunciada. Ya todo el mundo está hablando. Sí. El asunto de... Y después, no me dejaron.
Y para dar oportunidad, un continuismo que ni él mismo, porque dentro de ellos igualmente están descabezando. No sabemos qué pasa allá adentro, si Choreco ya tiene su partido. No sabemos, ¿verdad? Es capaz que ahora realmente, si te digo una vara, digo una cosa, señores y señoras radioescuchas, si el gobierno de Chávez realmente lograra traer a la vida a todo ese montón de trolls, que de un momento a otro, así como una película de ciencia ficción, todas esas personalidades ya se hacen seres humanos verdaderos, sí nos asustamos. Y los lleva a una plaza pública, ahí sí nos asustamos, realmente. Porque esto es parte de esta locura que estamos viviendo en este instante. Es decir, si usted tiene suficiente presupuesto, usted puede crear lo que se denomina una granja de trolls, pero no se vayan a imaginar que es el clásico troll que tenemos en la mente, de llegar y abrir un perfil. No, 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 no. Es algo que te crea la vida en cuestión de segundos, con un nombre ficticio, y te lleva hasta fotos cuando estabas pequeño o cuando naciste y todo a lo largo de la vida, el cumpleaños de la abuelita, si sos de cierta edad, si te pone que naciste en los años 60, entonces te va a poner fotos más viejas, que eso, mira, lo puede hacer una persona, por supuesto, pero le lleva horas, nada más imagínate. Esto ahora, si usted tiene la suficiente plata, se lo hace una empresa y no solo hace hacer el troll, es ponerlo a trabajar. Ponerlo a trabajar es realmente hacerlo de manera estratégica, ¿no? No repitiendo muchas veces la misma frase. Todo eso se logra. Y eso es lo que usted está viviendo en este momento en Internet, cuando se da cuenta de ese montón de gente que está apoyando al presidente Rodrigo Chávez. No es gente, es cantidad, es ceros y unos, es tecnología. He visto trolls que tienen unas fotos bellísimas, es decir, depende cada... y entonces notas muchas veces que este se le fue la mano. Pero cuando son trolls de empresas como las que tiene el contratado del gobierno con plata nuestra, que ha invertido una millonada, ¿verdad?, en pautas encarajadas para hacernos creer que Rodrigo Chávez va a salvar el país y va a salvar el mundo, son ficticios. Eso es todo, lo siento. Es hora de liberarnos de esta pesadez que siento, porque yo siento que es un desperdicio realmente estar uno como una rata de biblioteca durante toda la vida analizando temas y de un momento a otro ver que hay gente que está siendo engañada por un embustero o por embusteros, porque la misma cuestión mediática, a partir de ahora, hablamos de Milei, ¿verdad? Ahora que hablabas de lo que sucede en México, otro día podemos hablar de mi experiencia mochileando en ese país y el fenómeno AMLO, realmente, ¿verdad? Que no deja de ser un poco, no tan grotesco como el de Argentina, pero que generalmente en las sociedades muy maltratadas, pero muy maltratadas a lo largo de los años, pues, ¿qué te digo? Una vez en Perú lo dijeron, pues el menos malo, voto por el menos malo. Ya, y ese fenómeno realmente lo aplicó Argentina, según ellos, ante la percepción de ellos, ¿verdad? Lo aplicó Costa Rica. O sea, realmente, pero no podemos seguir con esa mediocridad. O sea, realmente necesitamos trascender y elevar a nuestro país al siguiente punto de realmente elegir a personas porque este país es un potencial. El otro día te mandé el audio del hidrógeno verde, que es otro tema que podemos hablar. Es decir, este país es un potencial y alcanza para todo el mundo, y no necesariamente con el oro de los tontos de Cruzitas, ni con el petróleo de este otro corrupto de Luis Mamador, que quiere regresar a ser presidente. Petrolero. Este Luis, por eso le pusimos la M antes de la A. Este Luis, hay un audio por ahí, un video corroborado, en donde habla de la milla marítima. Es en Guanacaste, es decir, si pudiéramos realmente comerciar de manera adecuada la milla marítima, y los ojillos le brillan así al fugitivo este que se dejaron para Canadá, que quiere ser presidente. O sea, esas carajadas, basta. Eso ya tenemos que verlo como lo es, un circo, una burla a la inteligencia colectiva. No podemos seguir permitiendo esto. Y bueno, no estamos a salir con una ametralladora o hacer un acto de protesta así, encendiarse como dice un día de estos. No. Usemos el cerebro y la inteligencia colectiva, denunciemos a estos embusteros, y cuando lleguen personas que aspiren a puestos públicos, pongámonos en jaque mate. No vote por ecocidas. Esa fue una campaña, considero yo, con muy poco presupuesto, porque no lo logramos conseguir mucho, pero que fue interesante para boicotear a estos embusteros. Igualmente, otro embustero iba a ser Araya, que iba con la mentalidad de que le brillaban los ojillos encima de Cruzitas. Son embusteros, son los mismos embusteros de siempre. Y llegó un embustero que se estaba especializando en una universidad de embusteros lejana de aquí,
Entonces, para muchos llevó como una cara nueva, pero son ratas de la misma madriguera. Todo lo mismo. Bueno, amigos, vamos a despedirnos. Mañana tenemos música. Mañana vamos a entrevistar a un muchacho rapero, que está haciendo música interesante, eh, urbana. Él vive en Turrialba y se crió o sobrevivió en Los Guidos, cuando era realmente peligroso ahí. Así es que los esperamos mañana. Muchísimas gracias. Ya saben, no cojan nada por cierto. Eh, Contrasten la información. Investiguen. No crean que todo lo que Luis Diego dijo aquí es cierto. Vaya, busquen la Bueno, información y entonces ustedes pueden ir a la página de Pricer Plan y decir, usted estaba equivocado en esto, usted estaba mintiendo. O decir, mira, es cierto lo que usted estaba diciendo, yo estaba equivocado, pero solamente los tontos son los que tienen la verdad absoluta. Muchísimas gracias, buenas noches, nos vemos mañana a las 7 de la noche. buenas noches, muchas gracias, Eric. Buenas noches.